A resolver el ejercicio 8. En el ejercicio 8 tenemos varios incisos. En el inciso A nos pide calcular el determinante de las siguientes matrices. Las matrices son 5 y vamos a calcular el determinante de las 3 primeras. Las segundas quedan a cargo del estudiante. Entonces vamos a resolver el inciso A. Vamos a poner acá arribita inciso A. Bien, y entonces vamos a calcular el determinante de esta matriz. Determinante de A. Es una matriz de 2 por 2, por lo tanto procedemos a calcular el determinante, sería mediante la técnica de cofactores, es decir, nos quedaría el producto de la diagonal, 2 por K, menos el producto de los elementos que están por fuera de la diagonal. Es decir, nos quedaría el valor absoluto de K menos 2. Fíjense que como determinante nos queda una expresión algebraica en función a K, no nos queda un valor concreto. Vamos a calcular ahora el determinante de B. Como pueden observar, esto es una matriz de 3 por 3. Entonces vamos a proceder aplicando cofactores. Lo que nos quedaría sería esta expresión que está acá. Fíjense que lo que hicimos fue realizar menos 1 por la submatriz que resulta de sacar fila 1, columna 1, es decir, la matriz 0, 1, 1, 0. Después el elemento 1, 1, que va a ser negativo, porque recuerden que es menos 1 elevado a la 1 más 2 en este caso, menos 1 elevado a la 1 más 2 es 3, nos va a quedar menos 1 a la 3, que es negativo, por eso se resta, y la submatriz de, que nos queda de sacar la fila 1 y la columna 2, ¿no? Entonces nos queda esta submatriz. Bien, y en forma análoga con el elemento M que está en la fila 1 y columna 3. Bien, resolvemos esto. Estos son matrices de 2 por 2 que sabemos calcular, su determinante. Y lo que nos queda es menos 1. Acá 0 por 0, 0. Menos 1 por 1, menos M por 0, 0. Menos 1 por 1, 1, más M por 1, M, menos 1 por 0, que va a ser 0. Entonces nos queda M por, en definitiva, obtenemos que el determinante de B es M cuadrado. Ahora vamos a calcular el determinante de la matriz C. Ahora vamos a calcular el determinante de la matriz C. Fíjense que el determinante de la matriz C es una matriz de 5 por 5. Acá lo que nos conviene es no aplicar cofactores, sino en realidad llevar esta matriz a una matriz diagonal. Fíjense que para calcular este determinante, lo que podemos aplicar son operaciones elementales. Vamos a aplicar una operación elemental que nos modifica el determinante, que en este caso va a ser el intercambio de filas, el cambio de filas, ¿no? Esta operación elemental, cuando nosotros la aplicamos, lo que nos hace es multiplicar el determinante por menos 1. Entonces, como nosotros queremos mantener la equivalencia, cada vez que apliquemos esa operación elemental, vamos a multiplicar por menos 1 al determinante. Así se mantiene la equivalencia entre la matriz de la cual estoy partiendo y hacia donde quiero llegar, ¿no? Bien, entonces vamos a aplicar dos operaciones elementales acá. Vamos a cambiar fila 1 con fila 2, fila 3 con fila 5, ¿no? Disculpen la letra, pero creo que se entiende. Cualquier consultita, recuerden que están los foros para hacer consultas, si algo no se entiende en el video. Entonces, como aplicamos estas dos equivalencias, para no alterar el valor del determinante, nosotros lo que vamos a hacer va a ser multiplicar por menos 1. Entonces, ¿cómo nos quedaría ahora el determinante? Luego de aplicar estas sucesivas operaciones elementales. Nos quedaría como una matriz diagonal, ¿cierto? Y una matriz diagonal es fácil de calcular su determinante, es el producto de los elementos que están sobre la diagonal. Es decir, menos 1 por menos 1 por 3 por 4 por 5 por 2 por 1. Lo que nos termina quedando 120. Bien,
Fíjense qué conveniente que fue aplicar la resolución de este determinante mediante operaciones elementales en la matriz. Si nosotros hubiésemos procedido por cofactores, nos hubiese quedado en un procedimiento muchísimo más largo. El determinante de la matriz D es menos 2 y el determinante de la matriz E es 12. Con esto obtendríamos los 5 determinantes que nos pide el inciso A. Vamos a realizar ahora el inciso B del ejercicio. Acá tenemos los determinantes de las matrices que calculamos en el inciso anterior. Y lo que se nos pide es calcular, vamos a comenzar por el primero, el determinante de la traspuesta de C. Por propiedad, el determinante de la traspuesta de C es igual a C, es decir, 120. ¿no? Ahora se nos pide calcular el determinante de C más B. Fíjense que no es posible realizar la operación suma. ¿Por qué? Porque la matriz B es de dimensión 2×2 y la matriz C es de dimensión 3×3, o sea, no está definida la suma. Por lo tanto, en este caso, no es posible calcular el determinante. Vamos a realizar ahora este cálculo que se nos está pidiendo. Lo que primero hay que observar es que este elemento que está acá pertenece a los reales. Es decir, es un número concreto este B. Bien, por lo tanto, como es un número concreto, lo que podemos hacer mediante propiedad es sacarlo afuera del determinante y sale afuera del determinante elevado al orden de la matriz, que en este caso es 3. Por lo tanto, lo que nos quedaría sería el determinante de B elevado al cubo por el determinante de B traspuesta. Bien, ahora estamos en condiciones de resolver esto. El determinante de B elevado al cubo, conocemos el valor del determinante de B, que es m al cuadrado. En realidad es una expresión algebraica que depende de m, o sea que el determinante de B al cubo va a ser m al cubo al cuadrado por el determinante de B traspuesta, que justamente va a ser en B, ¿no? Como habíamos dicho en el cálculo del determinante de C traspuesta. B y B traspuesta tienen el mismo determinante. Por lo tanto, lo que nos terminaría quedando sería B a la octava. Aplicamos potencia de potencia y luego sumamos los exponentes. Ahora nos piden calcular el determinante de B más el determinante de C. Fíjense acá que a diferencia del determinante de la suma de C más B, en este caso, en el determinante de B más el determinante de C, sí es posible efectuar el determinante, ¿no? Porque en este caso el determinante de B lo conocemos, que es m cuadrado, y el determinante de C también. Acá sí se puede calcular el determinante, en cambio en calcular el determinante de la suma, acá no se podía efectuar porque no era posible realizar la suma que tenemos adentro del determinante. Y ahora por último nos piden calcular el determinante de A por D. Fíjense, acá lo que primero tenemos que ver es si está definido este producto. Como A es una matriz de 2×2 y B es una matriz de 2×2, este determinante está definido. Ahora, como conocemos el determinante de cada uno de los factores que están involucrados en este producto, lo que nos conviene hacer es aplicar la propiedad del producto del determinante. Es decir, nos quedaría el producto del determinante de A por el determinante de D. Siendo este producto, aplicamos propiedad distributiva y nos queda esta expresión. Bien. Este fue el inciso B. Ahora vamos a proceder a realizar el inciso C. En el inciso C lo que nos pide es hallar si es posible el o los valores reales de K para que el determinante de A sea 8. Bueno, esto es simplemente igualar la expresión que tenemos como determinante de A, la cual es la siguiente, y para encontrar el valor de K para el cual el determinante es 8, tenemos que plantearnos la siguiente ecuación, ¿no? Por lo tanto, acá obtenemos una ecuación con valor absoluto, es decir, nos quedaría la siguiente ecuación equivalente.
Bueno, esta es una ecuación con valor absoluto que se resuelve en este caso por definición, no se puede aplicar ninguna propiedad, ya que estamos comparando con respecto a una expresión que contiene k, y como k puede ser tanto positivo como negativo, no podemos aplicar ninguna de las propiedades. Por lo tanto, debemos recurrir sí o sí a la definición. Se recurre a la definición, se resuelve esta ecuación y nos queda como solución k igual a 6. Bueno, y el inciso C nos pide algo similar al inciso C, nos pide calcular el valor de m para que el determinante de b sea 0. Es decir, lo que nos tenemos que plantear es la siguiente ecuación, cuya solución es prácticamente trivial. En este caso, m tiene que ser igual a 0. Este fue el ejercicio 8. Cualquier consulta que tengan, recuerden que pueden acudir al foro.